Hola niños, espero que estén muy bien. Le hago este video con el propósito de dejarles más o menos claro y explicarles la guía de lectura que les voy a enviar el día de hoy del Príncipe y el Mendigo. Me di cuenta que a veces se generan muchas dudas con respecto a las instrucciones de las pruebas, o sea, no de las pruebas, sino que de las actividades que voy enviando. Entonces quise hacer este video para explicarles un poco mejor. La idea de esto es que ustedes, si tienen la posibilidad de imprimirlo, sería lo ideal porque así lo vamos leyendo de manera junta, por así decirlo. O si no lo pueden imprimir, no importa, lo van viendo del computador, pueden dejar el audio de este video e ir leyéndola conjuntamente. Entonces lo primero es que recordarles que esto tiene una fecha de emisión, es decir, hoy día se las voy a enviar, se las voy a hacer llegar, pero también tiene una fecha de entrega, que sería el viernes 5 de la próxima semana. Esto quiero que les quede claro que son fechas tentativas. Es decir, que si a ustedes se les presenta X problema, me la pueden hacer llegar después de esta fecha. Yo se las voy a recibir de todas maneras, no hay problema. Si pudieran hacer la mitad de la guía, mándenla igual, da lo mismo. Obviamente lo ideal es que ustedes la hagan toda la guía y que la hagan en los plazos ideales, pero la situación claramente no es ideal por todo el tema de la pandemia, así que manden en la medida que les sea posible. Lo primero que vamos a ver nosotros ahora, les voy a explicar lo que son los objetivos de esta guía. Lo que me interesa trabajar con ustedes es la formulación de opiniones a través de este texto, que ustedes sean capaces, de generar interpretaciones y una postura personal frente al tema. ¿Ya? Vamos a trabajar el tema de los dilemas que aparecen en el texto. Vamos a trabajar una ficha de lectura también, así que se los voy a ir explicando ítem por ítem para que les vaya quedando claro. Entonces, empecemos. Ficha de lectura. Complete con la información solicitada. Esta información es básica, o sea, tienen que identificar el título de la obra, el autor de la obra, personajes principales, personajes secundarios, ambiente físico y psicológico. La idea principal del texto, acuérdense que para sacar la idea principal de un texto yo tengo que leerlo previamente y ver cuál es lo central, cuál es la información central que me está entregando este texto. Acuérdense que dentro de un texto les van a aparecer muchas ideas que pueden ser secundarias, que no son las principales. Generalmente hay una sola que es la principal y que es la más importante. Luego dice, escoja un hecho que le haya llamado la atención y por qué. Si se dan cuenta, el primer ítem es bastante sencillo, no creo que tengan problemas con este ítem. Luego, ítem de desarrollo. 1. Indica al menos 3 diferencias y 3 semejanzas que representaban el príncipe y el mendigo. Realiza un cuadro comparativo en el cual establezca 3 criterios de comparación y semejanzas. ¿A qué me refiero con criterios? Por ejemplo, vestimenta. Yo puedo elegir la vestimenta como un criterio, o puedo elegir la personalidad como criterio, o puedo elegir el contexto o la situación socioeconómica como criterio de comparación. Esos son criterios, o sea, una frase, un concepto que a mí me permite establecer diferencias y establecer semejanzas frente a estos personajes. Entonces yo, el ejemplo que les doy es en cuanto a las diferencias, la vestimenta. Obviamente al pertenecer a otras clases sociales, ellos presentaban diferencias, o sea, presentaban vestimenta totalmente diferente. Mientras que el personaje del príncipe vestía ropa elegante y fina, el mendigo vestía harapos sucios. Acuérdense que las diferencias no hay que poner, eh, el príncipe presentaba ropa bonita y el otro no. Eso no es una diferencia. Tienen que ya están en séptimo y por lo tanto tienen que elaborar una respuesta más profunda. Y en cuanto al criterio de, acá en semejanzas, el criterio que establecí fue el de la personalidad. Ambos personajes eran personas caritativas y empáticas, con valores. Esto se ve reflejado en que el príncipe se apiadó del mendigo cuando éste le contó su historia. Por su parte, el mendigo poseía buenos valores, pues se rehusaba a robar como su padre. Eso. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es establecer 3 criterios de diferencia y 3 criterios de semejanza. 2. ¿Qué crees tú que aprendió el príncipe Eduardo de la experiencia vivida con Tom? Acá es de opinión. ¿Qué creen ustedes que aprendió?
cuáles fueron los aprendizajes que pudo sacar de esta experiencia. ¿Qué es lo que más extraña Tom de su antigua vida? ¿Qué es lo que extrañaría? ¿Qué es lo que se dice en la novela que extraña Tom? ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Tom y Eduardo? ¿Te hubiese gustado intercambiar papeles? 5. Refieras al tema abordado en el libro sobre las diferencias de clases sociales y ejemplifique con hechos actuales cómo estas situaciones siguen ocurriendo. Esta pregunta es un poco más densa porque acá tienen que reflexionar más y compararlo con la actualidad también. Recuerda indicar una respuesta fundamentada, explicar qué son las clases sociales, por ejemplo, cómo se ven reflejadas en el libro y en la actualidad. Es decir, acá yo les di como la estructura de cómo lo tienen que hacer. Primero empezamos ya. ¿Qué son las clases sociales? Buscamos qué son las clases sociales, cómo lo podemos definir en palabras sencillas. No se estresen buscando una definición tan elaborada, sino que expliquen qué serían las clases sociales, de manera que quede claro. Luego, ¿cómo se ven reflejadas en el libro? ¿Cómo puedo yo identificar que habían clases sociales tan delimitadas? Por ejemplo, en el mendigo, que estaba en una clase social muy baja, y el príncipe, que tenía una clase social extremadamente alta, siendo parte de la nobleza, ¿cierto? Y ahí se ve reflejada estas diferencias. Y esto sigue pasando en la actualidad, quizás no con los mismos personajes de un príncipe y un mendigo, porque sabemos que el contexto histórico en el cual se inserta este libro es totalmente diferente al contexto de ahora. Pero siguen habiendo diferencias en las clases sociales. ¿Cómo lo puedo ver reflejado en la actualidad? Ahí tienen que dar un ejemplo de cómo se sigue dando este tipo de situaciones en la actualidad. 3. Selección múltiple. Lea el siguiente texto y luego responda de la pregunta 1 a la pregunta 7. Les voy a leer el texto. Dice: a primera vista podría creerse que El príncipe y el mendigo es una novela histórica, es decir, una novela que está basada en hechos reales. Pero dice: a primera vista podría creerse que El príncipe y el mendigo es una novela histórica. Su espacio se sitúa a mediados del siglo XVI, es decir, que el tiempo en el cual se inserta esta novela, el tiempo del contexto histórico en el cual se inserta esta novela, es en el siglo XVI, en la corte de Enrique VIII y en las calles de Londres. O sea, se sitúa en el siglo XVI y en Londres. El propio autor, es decir, Mark Twain, quien es el narrador en la obra, ha dicho que esta es una historia que durante generaciones se ha transmitido oralmente de padres a hijos. Pero no hay tal, es decir, que eso no es verdad. Los hechos relatados jamás ocurrieron en Inglaterra, aunque estén tratados de forma realista. Por eso que dice al principio que a simple vista podría creerse que es una novela histórica, o sea, que pasó en realidad. Pero esto no pasó en la realidad. Sí hay personajes que existieron en la realidad. Por eso que se dice que estos son tratados de forma realista. Cuando empiezan a apartarse del romanticismo, los escritores norteamericanos iniciaron la búsqueda de la identidad de su país. Empezaron a buscar su propia identidad. Les quiero recordar, o si no lo sabían, que Estados Unidos fue colonia de Inglaterra y empezó su proceso independentista. Cuando empieza este proceso independentista, al igual que en todas las colonias que se separan de su jefe o de su líder, por así decirlo, buscan una identidad propia. En este caso, Estados Unidos intentó crearse a sí mismo y desligarse de todas las influencias de los ingleses, ¿cierto? Y lo hicieron a través también, empezaban a escribir literatura diferente, empezaban a vestirse diferente, empezaban a crear, a construirse ellos mismos. Descubrieron entonces que detrás de la epopeya, es decir, composiciones literarias que cuentan las hazañas de diversos héroes. Detrás de la epopeya colonizadora había graves problemas sociales y raciales, enormes injusticias, enormes diferencias entre los pobres y los ricos. En El príncipe y el mendigo, Twain utilizaría a dos niños para mostrar las injusticias sociales y la crueldad de las leyes impuestas por los poderosos. Así, en un mismo día nacen dos niños. Uno, el príncipe Eduardo Tudor, el heredero ansiosamente esperado de Enrique VIII, y el otro, un niño mísero que nadie deseaba, Tom Canty.
Este último, en medio de la más atroz pobreza, soñó durante años con príncipes, hadas y castillos encantados, tanto que a pesar de su miseria se las arreglaba para jugar a que era un príncipe, transformando a los miembros de su pandilla en caballeros y cortesanos. Acuérdense que recibía burlas también por esto Tom. Una casualidad hace que Eduardo, quien a su vez soñaba con liberarse del protocolo de la corte, conozca a Tom. Ambos niños deciden por juego intercambiar sus papeles durante un día, por los hechos que se desencadenan de tal modo, pero los hechos se desencadenan de tal modo que no logran recuperar sus verdaderas identidades. Esto permitirá que el príncipe conozca todas las humillaciones, crueldades e injusticias a que están sometidas sus súbditos. Y que Tom, a su vez, conozca la falta de libertad que sufren los poderosos y su imposibilidad para gobernar con justicia. La obra tiene dos protagonistas, ya que se desarrollan dos historias paralelas, en contrapunto. Uno es Tom Canty, el niño pobre, y el otro Eduardo Tudor, que históricamente reinaría como Eduardo VI entre 1537 y 1553. Ambos niños son físicamente iguales. Ambos, pese a su distinta educación, tienen los mismos valores morales. Son justos, leales y nobles. Simbolizan el pensamiento de Mark Twain de que todo niño es puro. Los personajes secundarios también se dividen entre históricos y ficticios, lo que les decía adelante. Son históricos aunque sus actuaciones sean inventadas por el actor. Enrique VIII y sus dos hijas, María, que reinaría como María I, e Isabel, que regiría Inglaterra como Isabel I. Igual cosa ocurre con Juana Grey, sobrina de Enrique VIII y algunos nobles caballeros de su corte. Personajes ficticios son el padre, la madre, la abuela y las dos hermanas de Tom. Y este es un fragmento que era más largo y que yo lo acorté, que fue sacado de Profesor en Línea, si ustedes lo quieren visitar la página. Y acá hay 7 preguntas de selección múltiple. La primera dice, a partir del texto anterior se puede inferir que A. Estados Unidos quería tener una identidad propia, sobre todo en la literatura. B. Mark Twain impulsó las epopeyas colonizadoras. C. La historia del príncipe y del mendigo es una historia totalmente ficcional. O D. Ninguna de las anteriores. De la 1 a la 7 son solamente preguntas de selección múltiple. Si en alguna ustedes tienen alguna duda, valga la redundancia, me preguntan, me escriben un mail, o por WhatsApp, o por correo, o por Betel, y yo les voy a contestar, no hay problema. Así que eso, niños, les mando un abrazo muy grande. Me desconcentré al último del video, pero les mando un abrazo muy grande y espero que estén muy bien, ¿ya? Así que cuídense mucho y cualquier cosa estamos acá para resolver sus dudas. Un abrazo.